al ordenamiento jurídico, paralizando los juzgados y generando repercusiones a la actividad judicial. Los esfuerzos para frenar la propagación del COVID-19 ha impactado el funcionamiento del sistema de justicia. La mayoría de los casos judiciales fueron inevitablemente diferidos y en el peor de los casos paralizados. Estamos por cumplir ya un año de la emergencia y en diferentes entidades federativas han implementado, aprovechando el beneficio de la tecnología, estrategias para continuar con los procedimientos penales. Sin embargo, los retos y las perspectivas en la realidad rebasan por mucho las estrategias diseñadas. Dos supuestos de la justicia penal, como son la afectación a las medidas cautelares y las audiencias vía remota en juzgados de control, son dos claros ejemplos de la realidad que se vive en el mundo fáctico. De tal manera que resulta de importancia el estudio y discusión de dichos temas, y qué mejor que conocerlo y escucharlo de los actores y operadores que enfrentan la problemática todos los días. Por lo anterior, el Cuerpo Académico Justicia Penal y Buen Gobierno ofrece el siguiente seminario titulado Pandemia y Justicia Penal, retos en tiempos de contingencia, esperando que sea de utilidad para la comunidad jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rafael Santa Cruz Lima. A continuación, vamos a dar el uso de la palabra a el integrante del cuerpo académico, el doctor Raúl Horacio Arenas Valdés, quien tendrá a su cargo la presentación de nuestros ponentes invitados en esta tarde. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, señor director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, doctor José Dolores Alanís Tavira, compañera coordinadora del Centro de Justicia, Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública, compañeros integrantes y ponentes, compañeros integrantes del cuerpo y ponentes que nos acompañan, alumnos y público en general. Para mí es importante las palabras que han dicho en los que me han antecedido, la importancia que reviste este tema. ¿Por qué reviste importancia? Primero, porque te tienes que adecuar. Decía el doctor Rafael Santa Cruz, líder de este cuerpo, que ya vamos a cumplir un año acertadamente. Nos tenemos que adecuar a una nueva normalidad, que así le llama. Nos tenemos que adecuar porque los litigantes tenemos que acudir al juzgado, porque el defensor tiene que acudir al juzgado, porque el abogado patrono tiene que acudir al juzgado y los que se convierten en actores no tan gratos son los guardias de seguridad, ya no los elementos de la policía, no los elementos de seguridad. Creo que hay un micrófono prendido, el de Alessandra. Gracias, Alessandra. Entonces, en ese sentido, muchas veces el que manda antes de entrar al juzgado es el policía o el guardia de seguridad. El tener una audiencia con una defensa, aquí tenemos a un defensor público, tenemos a un ministerio público, en donde el ministerio público se tenga que adecuar también a la normalidad de trabajar con medios electrónicos, reviste de gran importancia, porque para mí un descubrimiento probatorio como defensor lo tengo que hacer valer, a lo mejor mediante un medio electrónico, y pedirle al Ministerio Público que atienda, por favor, y que reciba a mis testigos. De esa naturaleza estamos hablando, de esas cuestiones estamos hablando. Cuando tu cliente te dice, licenciado, ya pasó mucho tiempo y no me he divorciado, llevo más de un año y mis audiencias se han pospuesto por la pandemia. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que actuar por medios electrónicos. Pues bien, en ese tenor, yo quisiera dejar a los expertos que están en este momento con nosotros para poder hablar del tema. Y presento con mucho gusto al maestro Alfredo Flores, quien nos va a hablar de las audiencias vía remota en juzgados de control por contingencia sanitaria. Él, en su formación académica, tiene un gran currículum y en su formación académica es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de esta Universidad Autónoma del Estado de México. Está usted en su casa, maestro. Es maestro en Derecho Penal por la Universidad de Ixtlahuaca, el CUI, y dentro del ámbito laboral se ha desempeñado como asesor de la Subprocuraduría de Atención de Delitos vinculados a la violencia de género de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, ahora Fiscalía. Es agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Litigación con residencia en Almoloya de Juárez, México, desde el 2014 al 2018.
ha sido agente del Ministerio Público adscrito a la unidad de imputado desconocido de la Coordinación General de Atención Inmediata y Justicia Restaurativa del 2018 a la fecha. Esto es lo que corresponde a nuestro invitado, el maestro Alfredo García Flores. También quiero hacer mención de la ficha curricular del maestro Rubén García Nava, que nos va a hablar de la afectación de las medidas cautelares en tiempos de COVID, cómo vienen a influir esas medidas cautelares y cómo se deben acatar por parte del imputado. Él, en su formación académica, es licenciado en Derecho Penal por la Universidad de Tlaxcala, tiene estudios de doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. En su ambiente laboral se ha destacado, ha fungido y ha servido como oficial administrativo en el Instituto Federal de la Defensoría Pública Federal y es defensor público federal del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Entonces, sin más preámbulos y sin más palabras, vamos a dejar a nuestros invitados que nos hagan favor de darnos el panorama real. Muchísimas gracias por las palabras, doctor Raúl Arenas. Debo de agradecer a la Facultad de Derecho, mi alma mater, soy generación 1990-1995. A los organizadores y a todos los alumnos de esta institución, así como a los que nos siguen en las diferentes plataformas. Reconozco el esfuerzo de la institución para estos cursos, sobre todo en esta nueva modalidad de una plataforma digital dada la pandemia. Espero que esta plática para todos sea benéfica y nuevamente agradezco la oportunidad de compartir parte de la experiencia que se tiene día a día como agente del Ministerio Público y sobre todo para estos asuntos en materia penal. Me voy a permitir compartir unas diapositivas que tuve bien hacer. ¿Me pueden avisar si se aprecian? Sí, doctor. Se están cargando. Sí, se ven. Ahí están, doctor. Bien. Hay que recordar que para la Fiscalía, hoy en día, esta nueva forma de trabajo, estas nuevas formas o modalidades, no es reciente. Hay que hacer un poco de memoria y hay que recordar que en la reforma constitucional de este sistema, que es el 18 de junio del 2008, publicada esto en el Diario Oficial, entra o se publica esta reforma de un sistema acusatorio y oral. Pero el Estado de México es uno de los pioneros con este nuevo sistema. Toda vez de que el día 1 de octubre del año 2009 entra en vigor el Código de Procedimientos Penales del Estado de México. Este es de corte acusatorio, adversarial y oral. Motivo por el cual hay un convenio de colaboración interinstitucional firmado el 29 de septiembre. Esto es que la entonces Procuraduría General de Justicia y con el Poder Judicial empiezan a tener comunicación por este medio electrónico vía correo. Y es como inicia un sistema de gestión judicial, conocido por todos nosotros como el SIGEJUPE. Esto es porque ya con este nuevo sistema, por ahí de octubre del 2009, ya los agentes del Ministerio Público solicitaban audiencias por esta vía. ¿Sí? Se solicitaba audiencia de control de detención, como otras tantas más que conocemos. Pero
También el CIGEJUPE nos era una herramienta para revisar las audiencias programadas, tanto en fecha y distritos judiciales. Se solicitaban audiencias, entre otras actividades. De ahí que estas solicitudes en línea empezaron a tener su auge. Y uno de los que llamó la atención fue solicitar órdenes de cateo en línea. Se enviaba, el Poder Judicial la recepcionaba y por esa misma vía nos enviaba la respuesta. Esto para fortalecer la procuración e impartición de justicia. Estos jueces llamados en línea se encontraban las 24 horas del día, los 365 días del año. Es decir, ya no existía un pretexto que el juez no se encontrara en el juzgado para que pudiera resolver. Vamos a empezar a cortar o a acortar distancias. Entre otras actividades, por eso estoy poniendo mi pie para que no le... Hay un micrófono encendido, por favor. Gracias. De ahí tenemos que en junio del 2013 se implementa un expediente electrónico en donde ya tenemos copia digitalizada de promociones, documentos que llevaban las partes a promover. Pero hay que recordar que a esas promociones, vía escrita, recaen acuerdos, resoluciones. Se quita esto y empezamos a tener documentación digital. E incluso en este expediente tienen la obligación inmediatamente todos de los documentos que se lleguen, integrarlos al expediente, pero en un expediente virtual. Así es como iniciamos también abriendo nuevas brechas. Ya no solamente tenemos un orden de cateo, sino también se solicitan órdenes de aprehensión en línea. Es decir, ya en el plan estratégico del Poder Judicial del Estado de México en el año 2015-2020, ya hablamos de un gobierno digital, en donde el Ministerio Público puede solicitar en línea las órdenes de cateo y de aprehensión o de aprehensión con un juez especializado. ¿Sí? Esto también se ve reflejado en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, precisamente en el artículo 191 bis, en donde ya los jueces de control adscritos a los juzgados especializados de órdenes de cateo y aprehensión podrán expedir dichos mandamientos por la misma vía. Por la misma vía se nos hace llegar, se imprime y se pueden ejecutar estos mandamientos jurisdiccionales a través de la Policía de Investigación, que es más especializada, Policía de Aprehensiones. Les pongo un ejemplo de cómo se trabaja. Nosotros tenemos una clave y un password. Ingresamos y si vemos en la pantalla, ya tenemos ahí una pestaña donde nos dice solicitud de orden de cateo. Y de igual se tiene una solicitud de orden de aprehensión. Se llenan unos pasos, requisitos de legalidad para que el juez, si en el caso de considerarlo procedente, obsequia estas órdenes. Luego entonces, aquí cobra relevancia en el Estado de México el correo institucional. Este correo institucional es de carácter obligatorio para los actores de este sistema, tanto para jueces, tanto para agentes del Ministerio Público, tanto para defensores y asesores jurídicos. ¿Qué nos trae de beneficios esto? Una mejor comunicación. Se pueden hacer solicitudes, atenciones, respuesta. En general, se da trámite a trámites administrativos internos y o jurisdiccionales. El correo electrónico
es muy sencillo y se forma con las palabras o los iniciales, como lo vemos aquí. MP. En el caso, para ejemplificar, coloqué el que tengo yo. mp.alfredo.garcia@pjedomex.gov.mx. Esos son los correos que nosotros tenemos, que nos proporciona el Poder Judicial a efecto de poder realizar esas comunicaciones. Pero, sin embargo, cuando el Ministerio Público, en el caso en particular, que es la área que represento, las promociones no se van simple y llanamente vacías. Se nos proporcionó por parte del Poder Judicial una firma electrónica, que son los datos y caracteres que permiten la identificación del firmante y que es creada por medios electrónicos bajo su uso exclusivo para tener una mejor comunicación. ¿Cuáles son sus efectos? Como si fuera una firma autógrafa. Si podemos ver las láminas, aquí en las solicitudes viene quien la firma, vienen los caracteres de identificación y viene al final la hoja que se firmó. ¿Cuáles son los beneficios? Muchos. Se le da seguridad a los documentos, no se pueden alterar, hay confidencialidad, se maneja solo por quien está autorizado, disminución de papel. Recuerden que también estamos en una época de que no debemos de afectar el medio ambiente, sino cuidarlo. Y la reducción del uso de papel es un medio. Evitar los traslados de desplazamiento, disminución de tiempos de proceso. Debo manifestarles que en el área en la que me encuentro tiene competencia en todo el Estado de México. Esto es bueno porque si se promueve ante un juez de control de Catepec, ingresamos al sistema SIGEJUPE, se adjunta la promoción, se firma y se envía. Y por ese mismo medio nos regresan o nos notifican el acuerdo que recayó. Esto es benéfico porque ir a dejar hasta Ecatepec o a otro distrito judicial alejado a la zona donde nos encontramos es desgastante y de esta manera nos ahorramos tiempo, dinero y esfuerzo, pero sobre todo se desgasta menos el personal. La firma tiene principios como la de autenticidad, seguridad e integridad. Esta nueva forma de trabajo también ayuda al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque se comienza la implementación de esta nueva política de libros electrónicos, ya que se ve reflejada la política de cero papel. Vamos a eliminar esas montañas de papel y más papel y más papel y comenzamos a tener discos ópticos. Las promociones se van vía electrónica. Empieza a sustituir muchos trabajos manuales y se hace más un trabajo eficiente, fácil, efectiva, para eliminar todo ese papel que, reitero, de acuerdo a las políticas de cero papel, son benéficas. Se comienza a manejar estos libros electrónicos, que son los de gobierno, exhortos, sentencias, promociones, índices, amparos, oficios, ingresos y egresos y archivo. Se comienza a trabajar con estos medios electrónicos. Ahora bien, se ha promovido a favor de las víctimas también muchas situaciones, como cuáles. Hoy en día ya no tenemos solamente ese juzgado o el juez especializado en línea de cateo u órdenes de aprehensión, sino hoy en día, a partir del 27 de enero del 2021,
tenemos o se anexa a las atribuciones de estos jueces las medidas de protección. Y se cambia la denominación. Ahora son juzgados de control especializados en cateos, órdenes de aprehensión y medidas de protección en línea. Esto bajo el mismo sistema del Sistema de Gestión Judicial, SIGEJUPE, en donde los documentos ya se digitalizan, fotografías, videos y otras cuestiones análogas se pueden enviar a través de este medio. Debe llamar mucho la atención para todos nosotros que estas solicitudes tienen sus reglas. Ejemplo, una vez que el Ministerio Público envía cualquiera de las tres solicitudes, ya sea cateo, ya sea orden de aprehensión, o sea, medidas de protección, el juez, el órgano jurisdiccional, puede pedirnos alguna aclaración. La aclaración, una vez que se nos ha hecho, tiene un tiempo. El Ministerio Público tiene que aclarar en órdenes de aprehensión dentro de las 2 horas siguientes. Por lo que hace al cateo y medidas de protección, se tiene 1 hora para desahogar la prevención o aclaración o alguna otra prevención. Lo común es de que no se aprecia ver la totalidad de una entrevista o no queda claro el nombre del imputado. Cuestiones por el estilo. Es decir, se sube al sistema cualquiera de estas 3 solicitudes y cuando el juez de control, el juez especializado nos pide alguna aclaración, se tiene 2 horas para órdenes de aprehensión y 1 hora para orden de cateo o medida de protección. Y de igual forma, el órgano jurisdiccional tiene un tiempo para poder resolver. En órdenes de aprehensión tiene hasta 24 horas. En órdenes de cateo hasta 6 horas y en medidas de protección hasta 8 horas. En las 2 primeras puede negar o obsequiar el ordenamiento solicitado. Pero en las medidas de protección puede cancelar, modificar o ratificarlas. Hay que recordar que son diferentes tratamientos. Ahora bien, esto se los hago mención. ¿Por qué? Porque las audiencias en línea para los actores de este sistema no nos agarró, como dicen ahí, con los dedos en la puerta. Ya en el Estado de México en particular, ya tenía o se venía manejando con un sistema que es el sistema SIGEJUPE, enviando vía electrónica ciertos documentos y por ese mismo medio nos notificaban los acuerdos. Por lo tanto, en abril, el 29 de abril del año pasado, 2020, se comienzan con las audiencias en línea. Los juzgados de control, tribunal de enjuiciamiento, tribunal de alzada en materia penal, pero sobre todo también del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, hacen uso de la tecnología mediante videoconferencias, priorizando, claro está, las medidas sociales de carácter sanitario, de distanciamiento, pero siempre y cuando las partes, los interesados, tuvieran su firma electrónica del Poder Judicial del Estado de México. Y los abogados empezaron a tramitar de forma inmediata sus firmas para poder tener acceso tanto a los expedientes electrónicos como a audiencias. Es así que estas audiencias vía remota tienen también sus características. Una de ellas es de que en la misma, el único que puede estar es el defensor, público-privado. El único que puede estar en la sala es el defensor. Esto para que tenga una comunicación inmediata
constante con su representado. En las videoconexiones estarán las demás partes, la jueza o el juez. Y es así como el 11 de mayo del año próximo pasado, el Poder Judicial mexiquense se llevó a cabo la primera audiencia en línea, donde se expusieron los alegatos de clausura en un delito de violación. Debo de recalcar que para accesar tenemos un programa que es Cisco Webex Mix, que es una aplicación que se utiliza para estas líneas, para trabajar o las audiencias en línea. Me tomé el atrevimiento de compartirles cómo nos llegan las notificaciones para poder participar en una audiencia en línea. Este es un ejemplo del correo electrónico de su servidor, en donde nos llega la notificación, valga la expresión del notificador, a nuestro correo electrónico. Recuerden que en las primeras diapositivas les coloqué mi correo electrónico, que es mp.alfredo@pjdomex.com. Aquí nos llega. Y nos dice, tal día, tal hora, va a haber audiencia. Y es así como se cambió una forma de trabajar en línea, como es ahorita esta plática. Se nos manda el link, nos conectamos y aquí ya empieza esta nueva forma. El abogado defensor siempre estará presente para la asistencia de su defendido, de su representado. ¿Para qué? Para hacer valer todos sus derechos. El Ministerio Público lo hace desde su oficina. La juez o el juez, la jueza o el juez puede estar en lugar distinto y no siempre en la sala de audiencias. Aquí nos faltó el asesor jurídico, pero no asistió por cuestiones de trabajo. Pareciera muy similar. Este es un fragmento de una audiencia presencial. Se encuentra el juez en la sala, se encuentra el Ministerio Público, se encuentra la defensa a un lado de sus defendidos. Sí, pareciera muy similar, pero no. Ahora bien, el punto medular de la plática a la que fui invitado es este tipo de audiencias. Que ese es el punto a cuestionar. ¿Será bueno? ¿Será malo? Sin embargo, ya en el Estado de México hemos tenido ese problema. ¿Por qué? Porque tiempo atrás, el Poder Judicial, de forma repentina, cambió de adscripción a jueces. Un juez que estaba en Tenango ahora está en Nesa, el de Nesa está en Almoloya, y así los rotaron. La Fiscalía en su momento señaló que cambiar los jueces de esa forma, sin terminar los asuntos de los que ya habían conocido, afectaba el principio de inmediación. E incluso el primer tribunal de alzada del Tribunal Superior de Justicia señaló, mediante un criterio, que este principio de inmediación no se infringe cuando por causa justificada se sustituye al juez originalmente designado, siempre que el nuevo titular, en diligencia formal, haga saber a todas las partes que se ha impuesto a plenitud de las actuaciones y que a partir de ese momento pueden formular recusación de estimar que converge alguna causa que debió de excusarse. En otras palabras, el Tribunal Superior de Justicia dice, porque cambié un juez de un distrito judicial a otro, no se viola el principio de mediación siempre que en audiencia pública diga que ya se impuso de todas sus actuaciones. ¿Qué hizo el juez? Se puso a ver todos los videos de las audiencias,
se compró sus palomitas y dijo, ya me impuse. Claro que se rompe el principio de inmediación. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el principio de inmediación tiene como finalidad, tiene como objeto que el órgano jurisdiccional perciba a través de sus sentidos lo que el órgano de prueba está desahogando, desde sus gestos, desde su forma de contestar, su nerviosismo. Sin embargo, así se trabajó por mucho tiempo. Trajo como consecuencia la reposición. ¿Por qué? Porque tuvo que llegar la autoridad federal y en Gaceta del Seminario Judicial de la Federación señala, y para ser precisos, en el registro digital 2.020.268 nos dice que el principio de inmediación es una herramienta metodológica para la formación de la prueba, que exige el contacto directo y personal del juez con los sujetos y el objeto del proceso durante la audiencia del juicio. Si bien es cierto, habla del juicio, también no debemos de perder que los jueces de control también aplican este principio de mediación. Es decir, a través de sus sentidos va a apreciar parte del desahogo, tanto de datos de prueba o medios de prueba. Luego entonces, la gran pregunta. ¿Audiencias vía remota es buena opción? A título personal, creo que sí tiene beneficios como desventajas. El beneficio es de que se aplica una administración de justicia, no se detiene y se cumple un principio constitucional que es una justicia pronta y expedita para la víctima u ofendido, como para el imputado, para el acusado y sentenciado. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas, mejor dicho? Que cualquiera de las partes va a poder alegar que no tuvo conexión o buena conexión y se perdió de ciertos momentos de la audiencia. Por lo tanto, pudiéramos afectar derechos de ambas partes, víctimas o ofendidos, o del mismo imputado, acusado, sentenciado. Pero yo creo que los beneficios son más que las desventajas, porque si nos imaginamos un año sin que el aparato jurisdiccional trabaje, es un año que nos imparte la administración de justicia. Por lo tanto, creo yo que como en el primer ejemplo que les coloqué, en donde el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México hizo una rotación de jueces, fue el Tribunal Federal, mediante el amparo, una resolución de amparo, decida si fue acertada o no la realización de las audiencias vía remota. Los dejo con ese interrogante. Es cuanto por la intervención de su servidor. Gracias. Gracias, doctor. Vamos a dar uso de la palabra a nuestro siguiente invitado, que es el doctor maestro Rubén Nava. ¿Sí es tan amable? ¿Sí me escucha? Sí, gracias. Sí, lo escucho, maestro. Claro que sí. Muchas gracias. Antes que nada, pues un saludo, un gusto estar en la Universidad Autónoma del Estado de México, a todo el cuerpo académico, al señor director de la Facultad de Derecho. Un gusto estar compartiendo acá conocimientos con ustedes, con el cuerpo académico, con los alumnos, con todo el distinguido foro que se encuentra aquí con nosotros en esta videoconferencia. Me voy a permitir compartir algunas diapositivas para que exponga mi, ¿cómo se llama? Para que exponga mi ponencia. No sé si se llega a ver. Sí, doctor, sí se alcanza bien. Ok, bueno, vamos a comenzar
con la afectación de medidas cautelares en tiempos de COVID-19. Bueno, ¿qué son las medidas cautelares? Las medidas cautelares son medidas restrictivas o privativas de la libertad personal o de disposición patrimonial del imputado que decreta el juez de control en audiencia pública, con competencia penal a solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, siempre que concurran fundamentos que justifiquen su aplicación. No sé, aquí hago una pequeña, nada más un pequeño paréntesis, como defensores, al momento cuando se inicia la carpeta de investigación, cuando llega la persona con detenido, es importante trabajar el arraigo domiciliario a efecto de que las personas, si se llegara a judicializar el asunto, puedan obtener algún beneficio de la medida cautelar. Por eso es importante que tengamos contacto tanto con familiares, con conocidos, con policías federales de investigación, a efecto de que se pueda acreditar fehacientemente el arraigo domiciliario de nuestros defendidos. ¿Cuáles son los objetivos de las medidas cautelares? Asegurar la presencia del imputado en el proceso, garantizar la seguridad de las partes, víctima, ofendido, testigo, y evitar la obstaculización del procedimiento. Estos básicamente son los tres pilares que nos llevan a que el juez en audiencia inicial imponga una medida cautelar. ¿En dónde tenemos el fundamento? Este se encuentra en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este nos dice que a solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias medidas cautelares. Obviamente esto va a ir en relación a la naturaleza del delito. Cabe destacar a todo el público en general que estas medidas cautelares que se encuentran en el 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales van de lo menos lesivo a lo más coactivo, que es la prisión preventiva. Entonces, empezamos con una presentación periódica, una exhibición de una garantía económica, embargo de bienes, inmovilización de cuentas y demás valores, prohibición de salir sin autorización del país, sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, prohibición de concurrir a determinadas reuniones, prohibición de convivir, acercarse, a comunicarse con determinadas personas, con las víctimas, ofendidos o testigos, separación inmediata del domicilio, suspensión temporal en el ejercicio del cargo, que se le atribuye un delito por servidores públicos, suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad, colocación de localizadores electrónicos, el resguardo en su propio domicilio del imputado con las modalidades que el juez disponga, y por último, la prisión preventiva. Si nos damos cuenta acá, va de lo más, la menos lesiva a la más lesiva, que es la prisión preventiva. Ustedes se preguntarán por qué les pusimos las letras negritas al final. Esto va en relación a lo que vamos a seguir desarrollando. Precisamente hace un año, en 18 de marzo de 2020, a nivel federal se suspendieron los términos y plazos y por la entrada de esta pandemia de COVID-19. De acuerdo a la página coronavirus.gov.mx, existen grupos vulnerables que pueden ser susceptibles a mayor lesión de este virus, que son las personas de 60 años, mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 5 años, quienes padecen enfermedades inmunodepresivas, crónicas, cardíacas, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas o metabólicas, y quienes padecen obesidad y sobrepeso.
¿Por qué ponemos personas de 60 años, mujeres embarazadas, enfermedades inmunodepresivas y los que padecen obesidad? Dejamos fuera a los niños y niñas porque obviamente los menores, pues, están menores de 5 años, pues, no son sujetos a un procedimiento penal, ¿verdad? Pero solamente las personas que cuentan con 60 años o más, las mujeres embarazadas y todas estas personas que aparecen acá con personas con enfermedades crónicas, pueden ser susceptibles de ser considerados grupos vulnerables. ¿A qué voy con esto? A que una audiencia, a lo mejor en una audiencia inicial, se le puede imponer a la persona como medida cautelar, se le puede imponer al imputado como medida cautelar la prisión preventiva, ya sea justificada o sea de manera oficiosa, pero en primer lugar vamos a enfocarlo en la prisión preventiva justificada. La oficiosa lo voy a abordar un poquito más al final. Es una prisión preventiva justificada. ¿Qué vamos a hacer con esta situación? Como defensores, nosotros lo que hacemos, tenemos que ubicar a estas personas. Acuérdense que hay que acordarnos, público, que estamos en tiempos de pandemia. Tenemos que identificar a estas personas que puedan tener estas características. Como defensores, lo que hacemos es solicitar una revisión de medida cautelar. Una vez que se solicita la revisión de medida cautelar, es para que se modifiquen esta medida cautelar, y me voy más enfocado a una prisión preventiva. ¿Qué dice el artículo 161? Cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional la revocación, sustitución o modificación de la misma, para lo cual el órgano jurisdiccional citará a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la existencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia. Esta revisión de medidas lo que nos conlleva es que nosotros como defensores produzcamos prueba, ¿sí? En esta plática que estamos dando, aquí puse en esta lámina retos para la defensa penal en tiempo de contingencia respecto a las medidas cautelares. Como ya lo había dicho anteriormente, debemos identificar a nuestros defendidos que se ajusten a grupos vulnerables de COVID-19 siempre y cuando se encuentren privados de su libertad, ya sea prisión preventiva justificada o bien una prisión preventiva oficiosa, que más adelante lo voy a abordar. Como defensores, tenemos que producir datos de prueba. ¿Y en qué van a consistir esos datos de prueba? Tenemos que recabar dictámenes médicos. Por ejemplo, de una persona que sea mayor de edad, necesitamos recabar que efectivamente tenga más allá de 60 años, que tenga las enfermedades que se establezcan. Además, debemos entrevistarnos con los testigos a efecto de acreditar también un arraigo domiciliario y un empleo. Tenemos que solicitar informes a la institución penitenciaria a efecto de conocer la situación del penal respecto a las medidas sanitarias adoptadas en la contingencia. Todo eso, si ustedes se dan cuenta, nos damos cuenta, todos estos datos de prueba se tienen que recabar para que una vez que ya tengamos ya listos todos estos datos de prueba y obviamente recabados y corriéndole traslado al Ministerio Público, solicitar una revisión de medida cautelar. La audiencia de revisión de medida cautelar es casi parecida como la de un juicio, ¿sí? Porque se tienen que
se tienen que, se ofrecen datos de prueba, se desahogan en la misma audiencia, pero con las reglas de un juicio oral, ¿sí? Obviamente aquí le estoy poniendo acá en esta lámina, como defensores nosotros proponemos medidas alternativas a efecto de que puedan las personas estar en su domicilio, tener algún localizador electrónico, para que, acuérdense que estamos hablando de acuerdo, o sea, en tiempos de pandemia. ¿Para qué? Para preservar el derecho a la salud de nuestros defendidos, ¿sí? Entonces, esto es importante porque aquí lo dejo muy subrayado: colocación de localizadores electrónicos o el resguardo del defendido en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, ¿sí? Pero ¿qué obstáculos tenemos acá en estas audiencias? Muy a pesar de las circunstancias actuales que se viven a nivel global, no es tan sencillo que el juez autorice un cambio en la revisión de medida cautelar, tratándose en prisión preventiva, ya sea justificada o bueno, oficiosa, pues ya ni se diga. Y si se autorizara la revisión de medidas cautelares a favor de la defensa, en ambos casos, las partes, obviamente, defensa, Ministerio Público, la víctima o el ofendido, tienen el derecho a recurrir, lo cual se torna aún más complicado por los tiempos que se tarda en resolver estas cuestiones. Y se ve más agravado cuando se promueven los amparos indirectos en el caso de la defensa. Habría que cuestionarnos cuál es el, digamos, pues bueno, estas las desventajas que tenemos y que podamos nosotros como defensores interponer, pero todos los recursos legales que pueda haber. Sin embargo, el tiempo corre y, por ejemplo, en un cierre o en un plazo en un cierre de investigación, por ejemplo, tenemos 3 meses, 4 meses. Se puede ir más allá y solamente estamos en una revisión de medida cautelar. No estamos resolviendo en sí el asunto, ¿sí? Entonces, nos puede llevar a que se alargue más nuestro procedimiento. Ese es un reto que nosotros tenemos como defensores, porque tenemos esa disyuntiva. ¿Cómo podemos arreglar en estos asuntos cuando las personas son mayores de edad? Pensemos en un ejemplo de una aportación de arma de fuego sin licencia, o bien una aportación de arma de fuego de uso exclusivo, que amerita una prisión preventiva. Pero si esta persona, yo como defensa, yo le tendría que decir a mi defendido o bien a mi cliente, decirle: oiga, yo le puedo promover una revisión de medida cautelar, tenemos que acreditar su edad, tenemos que acreditar sus enfermedades con las que cuenta, su arraigo domiciliario, o bien decirle o proponerle un mecanismo alternativo de solución al conflicto, en este caso un procedimiento abreviado. ¿Cuál será más factible? ¿En cuál nos tenemos que pensar en donde él puede obtener esa libertad? Por lo anterior, se hace necesario que el defensor tenga la destreza para recabar y desahogar los datos de prueba ofrecidos en la audiencia de revisión de medidas cautelares y convencer al juez con argumentos sólidos el cambio de la medida de prisión preventiva a efecto de que el imputado preserve su derecho a la salud, atendiendo a pertenecer a un grupo vulnerable en tiempo de COVID-19. El desafío que existe en la revisión de medidas cautelares es que dichas audiencias deben ser más ágiles y asequibles al defendido que se encuentre en vulnerabilidad del COVID-19, de tal forma que el juez flexibilice sus determinaciones y permita otras medidas cautelares establecidas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales a efecto de preservar el derecho a la salud del defendido. En dado caso, si
yo le propongo al señor juez, digamos, un brazalete electrónico, de nueva cuenta nos topamos con otro obstáculo. Por ejemplo, la renta de estos aparatos electrónicos son son caros. Hay muchas personas que no tienen acceso a estos identificadores. La Defensoría Pública Federal tiene algunos convenios en donde se los rentan a efecto de que puedan obtener su libertad. Les había dicho que en los casos de prisión preventiva justificada pudiera haber alguna pues algún beneficio que pudiera salir nuestro defendido, ¿no? Por ejemplo, que el juez pudiera fijar una cantidad, supone una cantidad económica. Me imagino, bueno, hemos tenido personas que han exhibido 50,000 hasta 100,000 pesos, pero hay personas que no tienen esa cantidad. Aquí volvemos otra vez. ¿Qué será más factible como defensa? ¿Promover una revisión o agilizar su procedimiento a efecto de que pueda salir esta persona de la cárcel, que es lo que nos interesa? Los retos que pues ahorita estamos viviendo en la contingencia es que tenemos que recabar más datos de prueba, producir datos de prueba y solicitar estas medidas, de esta revisión de medidas cautelares. Me quedé pendiente con la prisión preventiva oficiosa. Nada más les comento un asunto que yo tuve de delincuencia organizada. Una persona de 80 años de edad, le promovimos una revisión de medidas cautelares. La persona venía por delincuencia organizada. Acreditamos la edad, se acreditó las enfermedades, las enfermedades que él tenía. Sin embargo, el juez lo tuvo por bien satisfecho la edad y las enfermedades. Sin embargo, como lo establece el artículo 19 constitucional, como viene por delincuencia organizada, amerita una prisión preventiva oficiosa. Entonces, de ahí la unidad de litigio estratégico de la Defensoría Pública Federal retomó el asunto para promover un amparo. El amparo todavía hasta la fecha no se ha resuelto. Y el señor está interno desde hace un año. Por eso la misma pregunta, lo que hice hace un rato. Podemos terminarlo a través de un procedimiento abreviado o bien agilizar el procedimiento a efecto de que a lo mejor en el término de ejecución o promover una libertad condicionada o anticipada, igual de acuerdo a las enfermedades, o bien continuar con esa estrategia de solicitar la revisión de medida cautelar. Estas medidas cautelares, pues sí, en cuanto a prisión preventiva oficiosa o justificada, pues han puesto los retos que tenemos como defensa para que las personas tengan el acceso al derecho a la salud. No es porque efectivamente queremos muy mañosamente sacarlos de la cárcel de esa forma, ¿no? Sino simplemente atender a esta contingencia sanitaria en la que estamos viviendo. Eso te lo dejo o lo dejamos como reflexión para que tengamos en cuenta que este panorama pues sí ha puesto un poco en jaque lo que son las medidas alternativas. Además de que podamos explorar, por ejemplo, un brazalete electrónico o un resguardo domiciliario. Obviamente, el brazalete electrónico pues representa una carga económica para el defendido. Sin embargo, ya sea el Poder Ejecutivo o bien el Poder Judicial pudiera subsidiar esos gastos en aras de
del beneficio de estas personas, o bien el resguardo domiciliario. Pero bueno, queda ahí esos retos, esos desafíos que tenemos como defensores para las medidas cautelares. Por mi parte es todo. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la contesto. Muchas gracias, doctor Rubén García Nava. Gracias. Dejo la palabra a mi compañero Gustavo Aguilera Izaguirre. Gracias, doctor Raúl Arenas. Gracias a nuestros ponentes, al maestro Alfredo García, al maestro Rubén García por sus intervenciones. Vamos a dar, si ustedes lo permiten, un momento para preguntas, si existen aquí a quienes nos acompañan a través de Zoom o de Facebook, alguna pregunta que quisieran hacer a nuestros ponentes. Creo que es el momento, por favor. Me gustaría hacer una pregunta. Sí, Miguel, ¿cierto? Sí, es cierto. ¿Se afecta la inmediación con la audiencia remota? Gracias, Miguel. ¿Para quién va la pregunta, Miguel? Para el doctor Alfredo. Maestro Alfredo, por favor. Gracias. Hay que recordar que con este nuevo sistema, estos principios son herramientas de litigación. Y como decía, ya anteriormente en el Estado de México, al ver una rotación de jueces, el Tribunal Superior de Justicia emite una jurisprudencia en donde no se violentaba el principio de inmediación cuando el juez en la audiencia señalaba que ya se había impuesto de todos y cada uno de los segmentos de audiencias en video. Esto trajo enojo de las partes, tanto del Ministerio Público, del asesor jurídico y de la defensa, pero se siguió trabajando. Tuvo que venir la autoridad federal mediante jurisprudencia a decir que sí se violentaba ese principio de inmediación. ¿Por qué? Porque el juez no tuvo el contacto con la prueba, cómo se constituyó la prueba. Sin embargo, con este nuevo contingencia sanitaria, se tuvo que trabajar así. Y como yo lo decía, hay cuestiones a favor y en contra. ¿A favor cuál es? Tanto para víctima, ofendido, imputado, acusado, se garantizó un acceso a la justicia pronta y expedita. Puede haber en contra, sí, quien pueda alegar que por las fallas de Internet no estuvo atento o no atendió. Y la pregunta la dejo al aire. Será el Tribunal Federal quien diga si fue acertado o no llevar estas audiencias vía remota. A título personal considero que es acertado, sí, tiene ahí sus cuestiones a favor y en contra también, pero creo que fue lo mejor que pudo hacerse para aquellas personas que quieren una administración de justicia pronta y expedita. Hay que esperar a ver cuál es el criterio de los federales, de los tribunales federales, pero espero que sea cualquiera de los resultados que sea lo más benéfico para las partes. ¿Puede afectar este principio de inmediación? Reitero, puede ser sí, puede ser no, pero hay que esperar quién lo resuelve en ese sentido. Es lo que te puedo contestar, Miguel. Espero haber contestado la pregunta.
Muchas gracias. Gracias, Miguel, por tu pregunta. Gracias, maestro Alfredo. Vamos con Adriana Luján. Por favor, Adriana, tu pregunta. ¿Me escuchan? Sí, sí, Adriana. Buenas tardes a todos. Yo tengo una duda sobre el principio de publicidad. ¿Qué pasa con él? Nosotros como estudiantes acudíamos pues a los juzgados a escuchar las audiencias y empaparnos de ellas. Ahora con este nuevo sistema, esa parte ya no la podemos hacer. ¿Qué pasa ahí? Para el licenciado Alfredo García. Gracias, Adriana. Maestro Alfredo. Gracias. Creo que este principio no se ve afectado. Hay que recordar que a toda regla hay excepción. En este sentido, y retomando el principio de mediación, la excepción es una prueba anticipada. El de publicidad, creo que ese sí no se vulnera para nada. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es abierto estas audiencias, limitado sí, pero por cuestiones de la contingencia sanitaria. Dejar entrar a público en general sería riesgoso hasta incluso para el mismo público. Cuando nos citan a una audiencia ya de forma presencial, los juzgados son estrictos en sus formas y vamos con careta, con guantes, con cubreboca. Es un tanto difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que levantar más la voz para que se nos escuche. Pero creo que el principio de publicidad no se afecta. Creo que no. Sin embargo, serán sus maestros quienes puedan mostrar mediante videos lo que a ustedes en las aulas pudieran no haber advertido. Creo que por ahí pudieran tener esa nueva forma de estudiar, que les compartan algún video, algún maestro en donde no se afecte, claro está, la presunción de inocencia. Espero haber contestado la pregunta. Gracias. Bien, licenciado, gracias. Gracias, Adriana. Gracias, maestro Alfredo. Vamos ahora con Valeria Sánchez. Con tu pregunta, Valeria, por favor. Es que está el micrófono. Ahí está. Listo, Valeria. Buenas tardes. Dirigido al licenciado Rubén García Nava, referente a las medidas cautelares, ¿no cree usted que estas son violatorias de derechos humanos, en especial la prisión preventiva oficiosa? Maestro Rubén. Sí, gracias. Obviamente ya se aumentó el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Recordemos cuáles son los principios que habíamos dicho sobre las medidas cautelares. Acuérdense que esto es materia penal. Las medidas cautelares deben de asegurar la presencia del imputado dentro del procedimiento penal. Además, debe de preservar la integridad tanto del testigo como de la víctima, ¿sí? Entonces, no creo que sean violatorios de derechos humanos, ¿no? Porque una persona está siendo procesada por un delito, ¿no? Ahora, en cuanto a la prisión preventiva oficiosa, pues obviamente se aumenta, ¿no? Se aumenta el catálogo, pero yo, la experiencia que tengo como defensor, ¿qué podemos hacer con ellos? Necesitamos hacer, como ya les dije, ¿no? En el asunto de una prisión preventiva oficiosa, en una revisión de medida cautelar, obviamente me lo va a negar aquí el juez, pero nosotros podemos irnos hasta el amparo. O sea, y acuérdense que ustedes, no sé, compañeros, lo han visto con sus maestros, irse a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son litigios estratégicos que duran 5 o 10 años. ¿Alguna persona va a estar dispuesta a soportar ese litigio estratégico? Digo, estamos en una disyuntiva
la prisión oficiosa evidentemente pues es más restrictiva, más de derecho penal del enemigo, ¿no? Entonces, también pues por política criminológica, pues lo hace para inhibir, ¿no? Cualquier gobierno lo hace para inhibir los delitos. Yo considero que, bueno, no es para nada violatoria de derechos humanos, no es, se encuentra establecido, es una forma de asegurar la presencia del imputado en el procedimiento. Se restringen obviamente derechos, pero es precisamente porque estamos en materia penal. Esa es mi respuesta, no sé si te haya dado cabal cumplimiento. Gracias, maestro. Valeria. Entendido, muchas gracias. Gracias, Valeria. Bien, vamos ahora con Lucía y posteriormente ya finalizamos esta sesión con Estefanía. Adelante, Lucía, por favor. Hola, muy buenas tardes. Mi pregunta va dirigida hacia el doctor Alfredo García Flores, que a lo largo de su ponencia nos refirió que existen beneficios y también desventajas acerca de las audiencias vía remota. Mi pregunta es, usted, según su criterio, ¿qué cree que le hace falta al Estado de México para tratar de erradicar a su máximo nivel las desventajas de este tipo de audiencias vía remota? Muchas gracias. Adelante, maestro. El micrófono para el maestro Alfredo García, por favor. Gracias. Gracias. Yo digo que son desventajas. ¿Por qué? Porque hay que recordar que uno de nuestros derechos fundamentales es acceso a la información. Y entre esos está el Internet. Y el Estado nos puede dar el Internet. Que sea de calidad, está en duda, en cuestionamiento. Creo yo que si pensamos de una víctima, o hasta el propio agente del Ministerio Público, ¿no?, que se quiere conectar y tiene fallas. Y esto... Por ahí hubo una falla. Vamos a esperar un poquito, Lucía, porque creo que se perdió la red con el maestro Alfredo, Lucía. Es un ejemplo de lo que estaba platicando el maestro, ¿no? Lo que puede fallar con el Internet. Aquí seguimos al pendiente, no hay problema. Sí, Lucía. Si nos das la oportunidad de que el maestro Alfredo se reintegre con nosotros. Mientras, no sé si por ahí Estefanía también tenía otra pregunta. Sí, mi pregunta también iba para el maestro Alfredo. Ok. Entonces vamos a esperar a ver si por ahí, no sé si el doctor Rafael Santa Cruz nos apoya ahí con el maestro Alfredo. Sí, de hecho lo estoy contactando, pero mientras se conecta el maestro Alfredo, Tabito, y si me das oportunidad de tomar el uso de la voz con el permiso de los expositores. Fíjate que el año pasado, cuando tu servidor planteaba también en un seminario, en un evento académico, uno de los grandes retos que enfrenta la justicia penal cuando se busca digitalizar esto es lo que tú has trabajado, Tabito, en estas cuestiones de políticas públicas, la famosa brecha digital, ¿no? Es un problema muy grande y lo vemos en el mundo fáctico. Voy a poner un ejemplo muy claro. El sistema acusatorio adversarial y oral dio un plazo de 8 años para que se implementaran en todo el país, y no me dejará mentir el maestro Rubén García Nava como defensor público federal. Ha habido muchos problemas, ¿no? Inclusive hay algunas entidades federativas, no el caso del Estado de México, creo que es uno de los que mayor avance ha tenido en este aspecto, pero hay entidades federativas como puede ser Oaxaca, Chiapas, donde el rezago en infraestructura es muy, muy complicado. Por cuestiones académicas uno ha tenido que viajar a esas entidades federativas y uno de los grandes problemas es el rezago que existe
en materia de infraestructura. Si esto lo trasladamos precisamente a lo que viene comentando ahorita el maestro Alfredo García Flores, es un problema muy fuerte, la famosa brecha digital, ¿no? El tener acceso a cuestiones de Internet, cómo generar una plataforma o una base de datos tendientes a generar la firma digital, un expediente electrónico, etcétera. Es un problema muy complejo que no solo es de echar a andar ciertas figuras, sino también todo lo que rebustece, ¿no? Y algo que tú trabajas correctamente, Gustavo, que son las políticas públicas, la cuestión presupuestal, juega un papel muy importante en este sentido. Ya sin robarle espacio, damos el uso de la voz al maestro Alfredo, que ya está conectado de nueva cuenta. Gracias. Gracias, y agradezco ofrezco una disculpa porque en la zona en la que me encuentro, que es Toluca, se fue la luz. Otra desventaja es esta, ¿no? Cuestiones climatológicas, cuestiones de conexión, como bien decía el doctor Santa Cruz. Son muchas desventajas que alguna de las partes pudiera llevar a un amparo argumentando que se quedó en estado de indefensión, ¿no? Como ahorita su servidor, que ya no pudo hacer nada, y compañeros que me apoyan en la oficina tuvieron que conectar a sus aparatos digitales o sus teléfonos celulares, me compartieron internet y me están alumbrando o poniendo luz. Esa es una de las grandes contras que le veo a estas audiencias. Un sinfín de cuestiones. No tenemos esa tecnología aún para que el internet o estas audiencias vía sistema sean ágiles, rápidas, sin interrupciones, como la luz. Simplemente cualquier otra cuestión es suficiente para que alguna de las partes la haga valer, y si la autoridad piensa que sí se afectó algún derecho de defensa, no solamente del imputado, sino también de la víctima ofendida, se pudieran hacer valer, y va a haber un sinnúmero de reposiciones. Espero haber contestado la pregunta, Lucía. Es decir, concluyo, necesitamos una mejor infraestructura digital para este tipo de nuevas formas de trabajo. Gracias. Gracias, maestro Alfredo. Pensamos que casi fue a propósito, ¿no? Para dar contestación a esa pregunta. Muchas gracias, maestro, y al doctor Rafael Santa Cruz. Bien, y por ahí estaba Valeria. No sé si Valeria, sino para dar el uso de la palabra a Alessandra, y con esta última pregunta culminaríamos con nuestra sesión para hacer la entrega de las constancias a nuestros expositores. Si no está por ahí Estefanía. Sí, yo sí estoy. Bueno, Estefanía, por favor, sí, Estefanía, adelante. Gracias. Mi pregunta es hacia el maestro Alfredo, y retomando la titulación de la conferencia, le quería preguntar que cuál considera que es el mayor reto al que se está enfrentando actualmente la justicia penal en línea. Gracias, Estefanía. No quiero parecer disco rayado, ¿no? Pero el mayor reto es que no tenemos esa tecnología que quisiéramos para que las audiencias fueran tan sin problemáticas o sin problemas. Pero no solamente es la conexión, reitero, sí tenemos ese derecho a estar informados y se nos da internet, pero la pregunta es, ¿para qué me sirve un internet de mala calidad? O quien tiene los medios puede contratar un internet de mucha calidad, pero ¿de qué me sirve si una de las partes tiene internet suficiente de banda ancha y el otro no? O simplemente lo que nos pasó ahorita, ¿no? Se fue la luz. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Hay muchas contradicciones, pero sobre todo hay que recordar que los órganos jurisdiccionales, con el principio de mediación, van a
a través de sus sentidos, van a ver cómo el órgano de prueba se constituye como tal y va a ver sus expresiones, su lenguaje corporal, su nerviosismo, y no solamente de un testigo, de la víctima, incluso de ciertos delitos, cómo puede entrar en shock al recordar sus eventos vividos. Luego, entonces, creo yo que el principio de inmediación es de los más elementales en este sistema para que el órgano jurisdiccional se dé cuenta incluso si alguien miente, si alguien va a declarar con la verdad o no. Pero vamos a ver el otro lado. ¿Qué hacer cuando una persona tiene una medida cautelar de prisión preventiva y no avanza su asunto? O viceversa, que el asunto puede ser mediable y porque la pandemia no permite estas audiencias presenciales, no puede avanzar. Creo que tiene sus pros, que yo voto por ellos, soy de los que dice que está bien, bajo el esquema de que las partes de este sistema penal tienen que tener una administración de justicia pronta y expedita. ¿Sí? Es decir, no voy a esperar un año para resolver un problema o para que se pueda mediar el problema del que se duele una víctima ofendida. Quiero que quede claro en este sentido. Hay cuestiones a favor y en contra. Todavía no puedo decidir si va a ganar una u otra y será el Tribunal Federal quien decida si hubo una violación a derechos de una u otra parte. Creo que la moneda queda en el aire y todos o cada uno de nosotros tendrá que hacer su juicio de valoración sobre si fue bueno o malo estas audiencias vía remota. Espero haber contestado. Gracias. Gracias, maestro Alfredo. Muy bien, gracias, Estefanía. Y por último, vamos con la pregunta de Alessandra. Por favor, si eres tan amable, Alessandra. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, esta pregunta es dirigida hacia el licenciado García Flores como el licenciado Santa Cruz Lima. ¿Qué clase, más bien, sobre quién caería la responsabilidad del mejoramiento de la infraestructura para poder generar un buen funcionamiento del sistema? ¿O es acaso que sería algún tipo de responsabilidad social? ¿Recaería en todos? Adelante. Doctor Santa Cruz. Creo que es una responsabilidad. Perdón. No, adelante, maestro Alfredo, usted primero. Gracias. Creo yo que es una responsabilidad de gobierno y que no quiero decir que todo es culpa del gobierno, ¿no? Pero reitero, este acceso a la información como un derecho fundamental, un derecho humano, representa también tener un acceso a la información vía internet. Bueno, luego entonces, si no tenemos esta infraestructura, ¿cómo es que podemos accesar a este derecho de una administración de justicia pronta y expedita? Reitero, no puedo decir que sea culpable el gobierno 100%, ni nosotros, ni las instituciones como el Poder Judicial del Estado de México, o la Fiscalía, o la Defensoría de Derechos de los ofendidos y víctimas o víctimas ofendidos. Es un conjunto de muchos desaciertos que salen al descubierto con esta epidemia que a título personal considero que no nos agarró tan desprevenidos porque ya traíamos
en el Estado de México una política de cero papel, de usar estas herramientas en línea para promover, para tener otro tipo de comunicación con el órgano jurisdiccional, como solicitar orden de aprehensión, cateo, medidas cautelares, medidas de protección, que son buenas. Nos ahorran el viaje, ahorramos y sobre todo el medio ambiente. Recuerden, con esta política de cero papel, en donde nos desenvolvemos, debe ser viable con el medio ambiente. No lo tenemos que dañar. Creo que no voy a poder contestar ciencia cierta quién de todos los actores de esta sociedad mexicana son los que pudieran tener la culpa para que tengamos una infraestructura. Pero lo que sí puedo decirte es que se ha tratado de que víctimas, ofendidos, imputados, tengan ese acceso a la administración de justicia lo más pronto que se pueda. Y la respuesta tal vez la sabremos cuando empiecen a llegar los amparos. Esa sería mi respuesta. Espero haber dado satisfacción a la misma. Gracias. Gracias, maestro Alfredo. Doctor Rafael. Por alusión, digo, yo creo los actores principales, el maestro Alfredo, el maestro Rubén, pero agradezco a Alessandra la alusión. Creo yo, desde una óptica académica, que el Estado mexicano como tal, ¿no? Y cuando hablamos del Estado mexicano me refiero al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y también los órganos constitucionales autónomos. El Estado en su conjunto creo que es el responsable de que se pueda ejercer de manera correcta el aspecto de la infraestructura, porque para nadie es un secreto que el proceso penal es un conjunto de actividades y procedimientos que se tienen que seguir y que comienzan desde una fiscalía, a través de un fiscal, un ministerio público, de una policía que auxilia, de un juez de control que también depende del Poder Judicial, de un juez de enjuiciamiento, un juez de ejecución de sentencia, un sistema penitenciario que está en muchas entidades federativas a cargo del Poder Ejecutivo, etcétera. El Estado como tal creo que es el responsable en su conjunto. Yo voy a poner un ejemplo. Cuando se dicta la sentencia del caso Rosendo Radilla, el caso Algodonero, allá por el año 2009 y 2010, que son dos sentencias que marcan el parteaguas de la justicia penal en México y también, ¿por qué no?, de los derechos humanos en México, porque obligan, exigen al Estado mexicano el reconocer y garantizar derechos humanos en el texto constitucional. Cuando emana de una justicia penal viciada, ¿sí?, porque los dos casos son de justicia, de casos penales con vicios, con violación a los derechos humanos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, cuando dicta esa sentencia, condena al Estado mexicano, condena al Estado mexicano y al Estado mexicano en su conjunto. Hablamos de un poder ejecutivo, legislativo, judicial y agregaría yo órganos constitucionales autónomos. Entonces, ¿quién es el responsable? Yo creo que es toda una gama de actores, de elementos que rigen el funcionamiento de la justicia penal. Solo delegar la función al Poder Judicial me parece un poco erróneo, porque en sí, desde la investigación, la prevención del delito, que forma parte de políticas públicas, forma parte de cuestiones policiales, es un entorno muy amplio, pero delegar solamente la función de la infraestructura a un poder judicial me parece un poco erróneo. Entonces, si yo tuviera que dar una respuesta a priori en este momento, yo diría que es el Estado como tal, ya sea en las entidades federativas o el Estado en su generalidad como federación, ¿no? Espero haber respondido a la pregunta. Ok, muchas gracias a ambos profesores por su respuesta. Entonces, en este sentido, podríamos decir que el acceso a la información se está omitiendo, se está privando, entonces podríamos tipificarlo como una violación como tal al derecho. Creo que no se está violando. La pregunta ¿es de calidad? Porque el gobierno te puede decir, ahí está en Internet. Sea de mala calidad o que se conectan todos y eso disminuye su capacidad, su calidad, estaría en cuestionamiento.
pero yo creo que no. Coincido con el maestro, con el doctor Santa Cruz, en donde el Estado en su conjunto pudiera ser un tanto mucho culpable, pero son culpas que se van acumulando y han quedado en descubierto. Pero hay que ver lo positivo, yo creo, no lo negativo. Creo que lo positivo es que el Estado, a medida de lo posible, ha tratado de que esta justicia penal no se quede estancada por un año. A medida de lo posible ha avanzado, no como quisiéramos, pero en el Estado de México creo que ha hecho un buen papel. Esto lo digo por cómo he vivido trabajar estas audiencias a diferencia de otras entidades federativas, en donde no tenían ninguna infraestructura y están padeciendo el atraso de esa administración de justicia. Y no vamos tan lejos. Nunca se planeó tener esta problemática y veo estados vecinos donde se piden exhortos, nos tardamos muchos, o exhortos, miento, pero pueden ser exhortos o oficio de colaboración que nos detienen su trámite porque la oficialidad de partes trabaja solamente unas horas por el distanciamiento social bajo la pandemia y no nos acuerdan favorable sino hasta 3, 4, 5 días. Creo que en el Estado de México cuando llega una promoción es de inmediato se notifica y de inmediato vía esta vía nos mandan la resolución jurisdiccional. Las audiencias en particular, hasta donde yo tengo entendido, el Estado de México va muy avanzado. Reitero, no hay que ver lo malo, hay que ver lo bueno. ¿Se avanzó? Sí. No como quisiéramos también. Pero bueno, gracias. Gracias, maestro Alfredo García. Gracias a Alessandra por las preguntas. Vamos entonces a la parte final, que es la entrega de constancias. Vamos a entregar por aquí las constancias a ambos expositores, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Facultad de Derecho y el Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública otorgan las presentes a los maestros Alfredo García Flores y al maestro Rubén García Nava por su participación como ponentes en el seminario Pandemia y Justicia Penal, Retos en Tiempos de Contingencia, organizado por el Cuerpo Académico Justicia Penal y Buen Gobierno, Toluca del Lerdo, Estado de México, 18 de marzo de 2021, Patria, Ciencia y Trabajo, 2021, celebración de los 65 años de la Universidad Autónoma del Estado de México. Firman las presentes nuestro director, el doctor Dolores Alalins Tavira, nuestra coordinadora, la doctora Itzel Arriaga Hurtado, y el subdirector académico, el doctor Efrén Sánchez López. Muchas gracias a los maestros Rubén García Nava y al maestro Alfredo García Flores por su intervención y por sus excelentes ponencias. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Gracias a ustedes y gracias por permitirme regresar por esta misma vía a mi aula mater. Muchísimas gracias y gracias a todos. Doctor Rafael Santa Cruz. Pues muchas gracias, agradecer a los expositores, a nuestro señor director que siempre apoya estos ejercicios académicos, a nuestra coordinadora del Centro de Investigación, a la doctora Itzel, y por supuesto a toda la comunidad del Centro de Investigación, de la Facultad de Derecho y a la comunidad universitaria.